Dicho eso, hermanos, ya es obvio, ¿no?, que estamos comenzando la exposición de un nuevo libro. Hoy día comenzamos esta segunda carta a los Corintios. La semana pasada recordamos que acabamos la primera carta a los Corintios e inmediatamente entonces nos metemos a esta segunda carta a los Corintios. Ahora, antes de ir al texto, ¿no?, que me gustaría poner un poquito de contexto respecto a la segunda carta a los Corintios. Si nosotros recordamos, que ya hemos visto, ¿no?, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo había hecho una serie de exhortaciones a los Corintios. Esta carta, cierto, que fue llevada a los Corintios, fue leída por los Corintios, y nosotros pensáramos que con tan hermosas palabras, tan claras, ¿no?, palabras de Dios, los corintios iban inmediatamente a tomar esta epístola y absorber todo lo que el apóstol Pablo había dicho y aprender, ¿no? Esta es la idea. Bueno, no sucedió así. La primera carta a los Corintios, la que nosotros expusimos, no fue muy bien recibida por los corintios. De hecho, cuando parte esa primera carta de los Corintios, la primera, y dice, ¿acaso no sois carnales? Bueno, se manifiesta claramente que los corintios eran bastante carnales. ¿Por qué? Porque justamente, a pesar de ver tremenda carta, ¿no?, esos 16 capítulos que el apóstol Pablo escribió, que estaban llenos de exhortaciones, que estaban llenas de un contenido realmente bíblico, ¿no?, que apuntaban a Cristo, etc., los corintios no recibieron bien esa carta. Muchas cosas siguieron sucediendo igual, la rebeldía de muchos siguió, y es tanto así que el apóstol Pablo viajó posteriormente a sacar a la primera carta que escribe, la que nosotros leímos, viajó a Corintio para tratar de reforzar con sus propias palabras, ¿no?, lo que él había escrito. ¿Qué sucedió? Que el apóstol Pablo salió de Corintios muy triste. ¿Por qué? Porque incluso él, amonestando personalmente, no fue bien recibido por los corintios. Es tanto así que el apóstol Pablo va y escribe otra carta que no es canónica, no está en la Biblia. Hay una carta intermedia que el apóstol Pablo escribe a los corintios. Entre la primera y la segunda carta hay otra carta que el apóstol Pablo escribe. De hecho, sabemos de esa carta porque el mismo apóstol Pablo lo va a decir después, en esta misma segunda carta, que escribió con lágrimas, una carta amarga a ellos. Cuando el apóstol Pablo entonces vuelve, escribe una segunda carta ya muy dura, llena de lágrimas. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que la dureza del corazón de los corintios era mucha. Es así entonces que esta carta, que por lo demás no está, nosotros no la tenemos, llena de exhortaciones, una carta amarga, una carta de haber sido bien dura. Esa carta podemos decir que sí fue recibida, podríamos decir, o generó algún cambio en los corintios. Pero el apóstol Pablo no sabía. Es tanto así que el apóstol Pablo envía a Tito, ¿no?, con esta carta. Envía a Tito con esta carta y le dice, por favor, exhórtalos, trata de arreglar lo que está sucediendo allá. Y el apóstol Pablo comienza a escribir esta segunda carta a los corintios, que eventualmente es la tercera carta que le escribe, algunos postulan que es la cuarta carta. Pero esta carta que nosotros hoy día comenzamos a leer, la empieza a escribir el apóstol Pablo sin saber cómo había sido recibida su segunda carta, la carta que no tenemos. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que el tenor de la carta al principio no es lo mismo, no tiene el mismo tenor que después del capítulo 7, donde, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pablo, que escribió esta carta de a poco, se encuentra finalmente con Tito, y Tito le trae muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque ya los corintios habían recapacitado, los corintios habían entonces entendido, se habían de alguna manera enderezado, producto de la segunda carta que él escribió y de la gestión de Tito. Es el contexto más o menos en el cual el apóstol Pablo escribe esta segunda epístola. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta de que hay un pequeño cambio de tenor desde el capítulo 7. Todavía el apóstol Pablo está escribiendo con mucho cuidado a ellos. Está escribiendo tratando de ser muy amoroso, muy cuidadoso con sus palabras, y eso lo vamos a ver claramente en cómo el apóstol Pablo se dirige a los corintios. Esto es, hermanos, el contexto de esta segunda carta, ¿ya? Ahora bien, ya que sabemos el contexto, vamos a ver lo que dice entonces esta segunda epístola. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya.
Como es de costumbre, amados hermanos, el apóstol Pablo comienza sus cartas individualizándose, ¿no? Ya vimos nosotros la semana pasada que el apóstol Pablo termina diciendo, yo, apóstol Pablo, escribí de mi mano. Bueno, aquí también lo va a hacer, dejando claro que esta carta es de autoría del mismo. Y hace alusión que no está solo, que en este caso está hablando con Timoteo. Ahora bien, quiero, hermanos, meditar un poco en cómo el apóstol Pablo se presenta a los corintios. ¿Por qué? Porque hay elementos ahí que nosotros no podríamos dejar pasar a la luz del contexto en el cual nosotros ya sabemos que fue escrita esta carta. Si bien el apóstol Pablo siempre se describe a sí mismo, ¿no?, como apóstol de Jesucristo, aquí nosotros nos damos cuenta de que él añade algo. Seguido de yo, apóstol Pablo de Jesucristo, él inmediatamente dice que ha sido encomendado por la voluntad de Dios. Y esto no es algo trivial a la luz entonces del contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo. Por medio de su carta, el apóstol Pablo quiere dejarle claro a los corintios que él tiene entonces esa autoridad apostólica dada por Dios. Él quiere dejar claro, amados hermanos, que el apóstol Pablo no es un personaje que anda, digamos, por las suyas tratando de imponer sus verdades a las iglesias. El apóstol Pablo deja claro que su llamado está respaldado por Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo quiere dejar claro que él tiene esa autoridad apostólica. Recordamos que la semana pasada, o los textos de la semana pasada y antepasada, el apóstol Pablo había hablado esto de la autoridad, ¿no?, que era importantísimo. Dejar claro que en una iglesia tiene que haber autoridad. Recordamos el desorden que había en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían autoridad y no reconocían al apóstol Pablo. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces, en esta introducción, deja claro que él es un apóstol autorizado por Dios. Ahora, hay otros temas que tienen que ver con el contexto de esta carta y con lo que estaba sucediendo en los Corintios particularmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta, y esto se desarrolla más adelante, el hecho de que los corintios no solamente habían desechado al apóstol Pablo cuando él fue a visitarlos, sino que los corintios habían abrazado a otro tipo de líderes, otros pastores, otros profetas, superapóstoles. El apóstol Pablo los va a describir así, 2 Corintios 11:5. Y pienso que que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 2 Corintios 11:13, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 12, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligáis a ello, pero pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, lo mismo que estamos diciendo, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales y prodigios. ¿Qué sucedió? Que particularmente los corintios habían abrazado a otro tipo de hombres, otro tipo de pastores, otro tipo de apóstoles, entre comillas. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Aquí hay un contexto particular de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, hermanos, es una ciudad que tenía recursos. Y se entiende, y podemos entender nosotros que, por lo que también se nos dice en la primera carta a los Corintios, que dentro de los Corintios habían personas que tenían un alto poder adquisitivo. Eran personas con recursos. Que recordamos que cuando el apóstol Pablo está exhortando a los corintios, le dicen, ustedes menosprecian a los más pobres, ¿no?, a los que no tenían. Ellos no tenían frutos cristianos, ¿no? Ellos le importaban a ellos mismos. Ese era el punto de los corintios. Ahora, todo ese antropocentrismo, ¿no?, esta forma de entender que para nosotros es mejor lo que me haga crecer, mis intereses personales, el yo, el que mi ego sea exaltado, etc., a nosotros nos da a entender, hermanos, que estos apóstoles que habían ido, estos grandes hombres que el apóstol Pablo los describe como falsos apóstoles, como obreros fraudulentos, eran hombres que tenían mensajes de este corte. Tenían mensajes que apuntaban a la prosperidad económica. De hecho, se cree incluso que cobraban por sus servicios. El apóstol Pablo era mal mirado en este sentido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo andaba andrajoso, hermano. El apóstol Pablo había decidido seguir a Cristo y dejar todo.
siendo un hombre brillante intelectualmente, siendo un hombre muy educado el apóstol Pablo, y teniendo quizás la posibilidad de tener un muy buen pasar, él dejó todo por seguir a Cristo, y obviamente él vivía con lo justo, e incluso él trabajaba aparte para no ser carga a los hermanos, pero él vivía de manera austera, él lo escribe, de hecho lo dice. He tenido abundancia, pero también he tenido necesidad, he tenido hambre, y esto, hermanos, es algo que el apóstol Pablo vivió con ello. El énfasis del apóstol Pablo no era tener una empresa, ni mucho menos. El apóstol Pablo se dedicó 100% a la obra. Por tanto, él era un hombre pobre que andaba por aquí y por allá. Esto a los corintios no le causaba ninguna gracia. ¿Por qué? De hecho, lo menospreciaban por eso. Porque ellos querían tener a hombres que le hablaran de cosas grandes, de prosperidad, de inflar su ego. Hermanos, esto es lo mismo que sucede hoy día. Lo mismo que nosotros vemos hoy día en el mundo en general es lo que sucede con los profesantes de la fe. Hermanos, en esta misma iglesia, esta iglesia que es pequeña, ¿no? Somos pocos nosotros. Nosotros batallamos por la fe, nosotros tratamos de luchar, de conocer al Señor, de esforzarnos. Y estamos aquí porque amamos la palabra, porque amamos que realmente se nos digan las cosas como son, porque queremos el mensaje de Dios sin escondernos cosas. Y queremos que el Señor nos diga la verdad aunque duela, ¿cierto? Porque eso nos va a hacer crecer como creyentes, como cristianos. La palabra de Dios nos va a moldear. Pero en este mismo instante, hermanos, hay iglesias, mega iglesias, incluso en este país, que están repletas. Y no están predicando la palabra, están haciendo un show. Tienen un escenario lleno de luces, lleno de cosas, ¿cierto?, para entretener a la gente. Están 1 hora, 2 horas cantando, ¿cierto?, y emocionándose. ¿Por qué? Porque eso es lo que les gusta. Bueno, al hombre le gusta esa cosa. No le gusta la palabra de Dios. Los corintios eran iguales, hermanos. Los corintios despreciaban la enseñanza del apóstol Pablo, despreciaban la enseñanza, la reprensión y la escritura. ¿Para qué? Para ir en búsqueda de hombres que levantaran el ego. Este era el mismo contexto. Entonces, es importante lo que está haciendo el apóstol Pablo, poniendo énfasis en que su autoridad es la autoridad de Dios. Y ojo que esta carta no es solamente para los corintios, como dice ahí en la introducción, esta carta es para la iglesia de Dios. Si bien es para los que están ahí en Corintio, en la calle, todo, esta palabra es para todos los creyentes. De hecho, esta es la palabra de Dios para nosotros. Para todo aquel que profesa la fe, hermanos amados. El apóstol Pablo habla con autoridad apostólica dada por el mismo Dios. Y esta es la palabra que nosotros tenemos que seguir. Y esta es la palabra que los corintios debían atender, no palabras de hombres falsos. Sigue diciendo el apóstol Pablo entonces en su saludo: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos lo que hablamos en la introducción, hicimos mención que el tenor de esta palabra, que las palabras que el apóstol Pablo iban a ser muy cuidadosas. Y efectivamente, el apóstol Pablo habla de gracia y paz a vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Nosotros no debemos olvidar que esto está escrito en otro contexto. El apóstol Pablo se podría haber ido, por ejemplo, en un contexto como el de hoy día. Alguien se podría ir enojado de la iglesia hoy día, pero no fue bien recibido. Pero incluso puede ser una llamada por teléfono después y hay reconciliación. Y se arreglan las cosas. Oye, hablamos por teléfono y conversamos. Pero esto no era así. El apóstol Pablo abandona Corintios, se aparta y las cosas quizás que quedaron tensas. Quizás los corintios dijeron, algunos, entendemos que dentro de Corintios había algunos que amaban a Pablo, otros que no tanto, pero en general algunos podrían decir, Pablo nunca más va a volver para acá. ¿Por qué? Porque se fue enojado. No sabemos qué pasará con él. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe, se preocupa de dejar claro esto. Hay reconciliación. Yo, al decirles gracia y paz, estoy diciendo mucho más que decir que les vaya bien. Lo que realmente el énfasis de la palabra shalom que usa el apóstol Pablo ahí, que es una mezcla entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿no? Gracia, ¿cierto? Que entendemos que tiene mucho que ver con la gracia en Cristo, y paz, shalom, ¿no?, que usaban los judíos, apuntaba a algo mucho más profundo, y era decir o tratar de entender
la total ausencia de tensiones entre las partes. El apóstol Pablo, por medio de estas palabras, está diciéndole, en palabras simples, yo tengo toda mi buena voluntad para ustedes. Y de alguna manera, si me han herido, yo los perdoné. Y quiero, en otras palabras, que no haya tensiones entre nosotros. Quiero hablarles y quiero, antes de hablarles, dejar claro que yo estoy hablando en la pasividad máxima para con ustedes. Quiero buscar de ustedes toda la buena voluntad. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo en la introducción. Obviamente media, ¿no?, el mismo Señor Jesucristo. Y aquí vemos entonces que la deidad, Dios, no solamente aparece presente en la autoridad, sino que también en este sentimiento. En palabras quizás nosotros, si pudiéramos madurar esto, pudiéramos masticarlo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, usa mucha sabiduría, ¿no? Las palabras introductorias del apóstol Pablo para poder recién comenzar a hablarles tienen entonces un énfasis de unión en Cristo y también manifiesta la autoridad de Dios para con él. Es muy sabio el apóstol Pablo al enfrentarse. Todo esto lo hace el apóstol Pablo solamente en la introducción. Solamente lo hace para recién empezar a hablarles a los hermanos corintios. Y como nosotros sabemos el contexto, el apóstol Pablo podría inmediatamente comenzar reprendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo comenzó la primera carta a los corintios? Inmediatamente machacando. Hermanos, los saludo. Oye, ¿por qué hay disensiones entre ustedes? Inmediatamente, primero. Pero si nosotros acá vemos, el apóstol Pablo comienza hablando de otras cosas. No comienza el apóstol Pablo ahora a hablar de reprensiones, sino que empieza a hablar de la consolación. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el contexto, la situación en la que está hablando es otra. El apóstol Pablo entonces va a tratar de apuntar a suavizar todas las cosas para poder recién empezar a exhortarlos. Ojo que la segunda carta de los Corintios también tiene exhortaciones, pero el apóstol Pablo está usando en primer lugar la calma, está tratando de aunar voluntades, está tratando de poner entonces un terreno de paz en el cual construir un argumento. Es así entonces que el apóstol Pablo dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Como ya sabemos, y como ya hemos leído, ¿no?, hoy día el texto habla de un Dios de consolación. Y el apóstol Pablo justamente va a partir hablando de esto. Ahora, no quiero que olvidemos, hermanos, el contexto en el que está escrita esta carta. Nosotros ya dijimos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde el dolor todavía. Él está realmente preocupado y está triste por la condición espiritual de los corintios. Él ha sido afrentado por los corintios y ha sufrido. Ahora, hermanos, nosotros podemos entender y podemos ver claramente el corazón pastoral del apóstol Pablo aquí. El hecho de que el apóstol Pablo escriba ya una carta, o escriba 2 cartas, escriba 3 cartas que mande personas, habla de la preocupación que el apóstol Pablo tenía para con esos hermanos. La gestión que el apóstol Pablo había hecho para con ellos es una gestión de amor, una preocupación genuina por la salud espiritual de ellos. No se nos debe olvidar que fue el mismo apóstol Pablo quien fundó esa iglesia en los Corintios. Él tenía un amor realmente grande por los hermanos. Y cuando él entonces ve que la obra del Señor Jesucristo está ahí en Corintios y los hermanos están haciendo un desastre de ello, claramente el corazón del apóstol Pablo estaba atribulado, estaba realmente preocupado por esto. Por eso el tenor quizás tan, no vamos a decir sombrío, pero sí se nota, ¿no?, esta tristeza en las palabras del apóstol Pablo. Y justamente por eso va a empezar a hablar de la consolación. En primera persona, entonces, él va a hablar de la consolación. Y parte el apóstol Pablo haciendo una alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo, hermanos, comienza con una alabanza. Comienza a referirse a esto con una doxología. La palabra doxología, hermanos, es la palabra adoración.
Ahora, me voy a tomar un breve paréntesis para hablar un poco de la adoración. Lamentablemente, hablar de adoración es un tema bien complejo hoy día en la iglesia, ¿no? Para muchos y para la gran mayoría de los profesantes, la palabra adoración significa diferentes cosas. Nosotros le preguntamos a cualquier persona qué significa adoración y toda la gente va a empezar a decir, bueno, para mí adorar es esto, otro, ¿cierto? Hermanos, en un sentido podemos decir que todo tiene que ver con la adoración, en un sentido. En un sentido, todo tiene que ver con la adoración, porque todo tiene que ver con lo que hagamos frente a Dios en todo momento. Pero hablando de una adoración dirigida a Dios, vamos a hacer dirigida a Dios, en otras palabras, con el enfoque de glorificarle, no podemos nosotros usar cualquier definición para ello, o no podemos tomar cualquier elemento para ello. Nosotros vemos entonces que mucha gente para dirigir algo a Dios, para ofrendar algo a Dios, para darle algo a Dios, emplea cualquier cosa, ¿no? Y ahí vemos que nosotros en la iglesia la gente danza, que la gente hace shows, que escribe poemas, que hace obras de teatro, etc. Pero hermanos, si nosotros pensáramos en una adoración que le agrada a Dios, nosotros tendríamos que pensar en dos quizás requisitos fundamentales, que por lo demás están conectados lo uno al otro. Dos requisitos fundamentales para que una adoración sea correcta ante Dios. En primer lugar, que sea bíblica. En otras palabras, que se sustente en la palabra de Dios. Y segundo, que tenga relación directa con los atributos de Dios. En otras palabras, que tenga relación con quién es Dios. En otras palabras, si yo, por ejemplo, vengo y, no sé, estoy pensando un ejemplo. En mi adoración tergiverso los atributos de Dios, porque le pongo un atributo que no es a Dios, o porque estoy exaltando algo que Dios no es, ojo con esto, porque eso no es adoración a Dios, es una aberración a Dios. Una adoración a Dios tiene que primero ser bíblica y segundo tiene que tener relación con los atributos de Dios, y dijimos que estos dos elementos, estos dos requisitos van de la mano. ¿Por qué? Porque la única forma de entender o de comprender o de saber cuáles son esos atributos de Dios lo encontramos en la Escritura. Finalmente, todo argumento de adoración descansa en la Escritura. Un requisito para mi adoración debe ser escritural y debe alinearse con los atributos de Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos ofrece un ejemplo claro de lo que sí es una adoración a Dios. Porque ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es escritural eso? Aparte de esto que ya es escritura, pensemos que el apóstol Pablo no está escribiendo la palabra de Dios. Saquemos de 2 Corintios de la escritura. ¿Es bíblico? ¿Es correcto bíblicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo? Sí. Está exaltando con su boca a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bíblico totalmente. Y de segundo, lo hace diciendo que es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Son atributos que nosotros vemos en las Escrituras de Dios? La respuesta es sí. Por tanto, el apóstol Pablo lo que hace para introducirse a esto es justamente hacer una doxología correcta bíblicamente, es dar una correcta adoración a Dios. Ahora, nosotros entendemos que el mismo apóstol Pablo va a decirnos, ¿cierto?, en los Romanos, que nosotros tenemos un culto que debe ser racional, entendido. No es cualquier cosa, no es que yo venga a la iglesia y haga cualquier tontera o empiece a hacer cualquier tontera pensando que esto es adoración a Dios. No, debe ser una adoración entendida. Mis palabras de adoración deben tener una correcta teología. Yo no puedo exaltar de Dios elementos y cosas que a mí se me imaginan. No, hermanos. Nosotros tenemos que adorar a Dios conforme al carácter revelado de Dios por medio de la Escritura. Eso es fundamental para cuando nosotros nos referimos a Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿por qué nosotros entonces seleccionamos, ahora que hablamos de esto, por qué seleccionamos himnos que hablen tanto de la persona de Dios, de la obra de Dios y de las consecuencias de la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué cantamos estos himnos y no cantamos otros? ¿Por qué rechazamos muchos himnos o muchas canciones? Porque no tienen una adoración bíblica, hermanos. La gran mayoría de las adoraciones evangélicas que nosotros encontramos no tienen nada de bíblicas.
De hecho, tergiversan el carácter de Dios. Por eso nosotros cantamos lo que cantamos. Y somos cuidadosos con lo que cantamos. Amén. Ahora bien, el apóstol Pablo hace esta doxología para ya introducirse a su tema, al tema en el cual él va a abordar. Y es el cual nosotros hoy día, en el cual vamos a hacer énfasis, ¿no? El apóstol Pablo comienza con una adoración exaltando un atributo de Dios glorioso que tiene que ver con el amor de Dios. Y para hablar del amor de Dios, el apóstol Pablo exalta dos que también podrían entenderse como atributos, ¿no? O dos consecuencias del amor de Dios: su misericordia y su consolación. Ahora, estas dos palabras, hermanos, tienen el mismo sentido, apuntan a exactamente lo mismo. La palabra, por lo demás, y para ser más exactos, ¿no?, con lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando el apóstol Pablo habla de misericordia, usa la palabra griega oikirmos, es difícil la palabra, que quiere decir justamente compasivo. Aquí la traducción se usa misericordioso y compasivo, pero aquí en el real lo que está hablando es que es un Dios compasivo que muestra esa compasión. Ahora, independiente de, cuando nosotros vamos a ver la palabra misericordia y la palabra compasión en su etimología, o sea, en el origen de su palabra, nos vamos a dar cuenta que apuntan exactamente a lo mismo. Exactamente a lo mismo. Miren, la palabra misericordia se compone entonces por dos palabras: miseria y corazón. Apunta, ¿cierto?, al carácter de Dios que pone su corazón en aquel que está en miseria, ¿cierto? Hay una misericordia, hay una comunión. Ahora, la palabra compasión apunta a lo mismo. La palabra compasión se compone de dos: del com, que habla de comunión, de compartir, y pasión, que apunta al dolor. En otras palabras, lo que dice la compasión es compartir el dolor. Si nosotros nos damos cuenta, apuntan a lo mismo. El corazón en la miseria, el compartir el dolor. Exactamente lo mismo. Ahora, esto nos muestra algo importantísimo del carácter de Dios. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso. Es el Padre de la consolación, es el Padre de la misericordia. Es el Dios de la misericordia, es el Dios de la consolación. Nos muestra entonces que Dios pone su corazón, que está ahí en comunión, está pendiente de aquel que está en sufrimiento, de aquel que está en miseria. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. El apóstol Pablo entonces está diciendo y está resaltando este atributo. Esto también se puede estudiar, hermanos, por medio de estudiar la inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios quiere decir, la palabra inmanente significa que quiere decir que existe o opera dentro. Eso quiere decir que es inmanente, algo inherente, a eso se refiere. La palabra inmanente entonces quiere decir que participa de eso. Eso es un atributo de Dios. Dios nos crea, pero Dios está ahí compartiendo cercanamente con su creación. Ahora, hay otro atributo de Dios que es el otro extremo de la inmanencia. Por aquí está la inmanencia, ¿no? Dios está formando parte de su creación, está compartiendo con ella, siendo cercano a su creación. Por otro lado está la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios apunta a todo lo contrario, es decir, yo soy Dios, yo te creé, pero tú estás muy lejos de mí. Yo soy autosuficiente, yo no te necesito. Eso es la trascendencia de Dios. Ojo con esto, porque ambos son atributos de Dios, correctos. Dios por un lado es trascendente totalmente, porque no necesita nada de los hombres, es nuestro creador, pero no lo necesita. Pero por otro lado es inmanente, es cercano. Tener un correcto entendimiento de esto, hermano, es fundamental para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un Dios muy trascendente, haciendo total énfasis en su soberanía y en su total, aceidad, en su autosuficiencia y en su grandeza, tú puedes estar tergiversando el carácter de Dios, porque tú vas a entender un Dios que es un Dios duro, incluso que puede tener elementos de crueldad, indiferente, ¿cierto? Si tú exaltas mucho la trascendencia de Dios, tú vas a generar un Dios indiferente.
Pero por otro lado, si tienes un Dios demasiado inmanente, vas a tener en tu mente un Dios sentimental que básicamente pierde su calidad de Dios. ¿Por qué? Porque es demasiado humano, hermanos. Hay que mantener el equilibrio. Cuando hablamos de los atributos de Dios, los atributos de Dios tienen un equilibrio perfecto y nosotros tenemos que tratar de entenderlo con el equilibrio correcto. Entonces, por un lado, tenemos un Dios trascendente, que es el Dios de toda la creación, grande, alto, sublime, que no nos necesita, y esto es una realidad. Pero por otro lado, tenemos un Dios cercano, inmanente, que está preocupado y está con sus ojos pendientes de aquel que sufre. Eso es lo que la Escritura nos dice. Nos muestra ese equilibrio en la persona de Dios. Dios puede ser muy alto, sublime, eterno, pero a la vez es un Dios cercano, hermanos. Y el apóstol Pablo aquí lo que va a estar tratando de hacer es decir, hermanos, nosotros tenemos un Dios cercano. Un Dios que no deja y que no está indiferente al sufrimiento por sobre todo de su pueblo. No está indiferente. Y es así entonces que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, versículo 4, hablando de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El apóstol Pablo, recordemos que está escribiendo en primera persona. Él está escribiendo en un momento de dolor. Y él entonces ha encontrado el consuelo en Dios. El apóstol Pablo ha encontrado la fortaleza en Dios. Encuentra en Dios aquel que le consuela. Así entonces, el apóstol Pablo dice que Dios, en ese atributo glorioso de la cercanía de Dios, en el carácter bondadoso, amable, Señor, y cercano de Dios, nos consuela a nosotros en nuestras propias tribulaciones. Hermanos, si bien el apóstol Pablo escribe en primera persona y él estaba pasando algún tipo de tribulación y era consolado por Dios, la palabra de Dios es para todos nosotros y nosotros tenemos que entender la aplicación de esto. Ahora, es claro, hermanos, que nosotros tenemos diferentes tribulaciones. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de sufrir, diferentes aflicciones. Cada uno de nosotros sufrimos por diferentes situaciones. Podemos sufrir por pérdidas familiares, de cercanos, personas que amamos. Podemos sufrir por traiciones. Podemos sufrir por decepciones. Podemos sufrir por dificultades. Podemos sufrir por escasez. Podemos sufrir por necesidades. Podemos sufrir, hermanos, por temas familiares, por temas laborales. Podemos sufrir por temas económicos. Podemos sufrir por temas de salud. Podemos sufrir, hermanos, por una serie de cosas. El sufrimiento, amados hermanos, es algo con lo que todos hemos lidiado y vamos a seguir lidiando hasta el día que nos muramos. Esta es una realidad. La tribulación, la aflicción es algo que forma parte de la vida humana. No es algo que nosotros podamos deshacernos de ello, para nada. Hermanos, nosotros vamos a seguir sufriendo. Pero el problema no es sufrir, no es el problema. El problema es cómo encontramos consuelo. Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos la gloriosa palabra del Señor que nos muestra el carácter de Dios y nos dice, hay consuelo, hermanos. Ese consuelo está en Dios. En Dios nosotros encontramos el consuelo en nuestro dolor. En Dios encontramos fortaleza, encontramos paz. Muy conocido texto, Filipenses 4:6, ¿cierto? Por nada estéis afanosos, ¿cierto? Si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y acción de gracia delante de Dios. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará o guardará vuestros corazones en Cristo. Ahora, esto es algo maravilloso, hermanos. Y algo realmente glorioso cuando nosotros podemos ver cumplida esta palabra en nuestros propios corazones. Cuando nosotros podemos realmente estar en momentos de mucha dificultad, de mucha aflicción, y podemos entonces descansar en el Señor. Y podemos encontrar el consuelo en Dios. El apóstol Pablo dice entonces que tenemos ese Dios glorioso en el cual nosotros somos consolados.
Pero no solamente eso, hermanos, sino que recibiendo ese mismo consuelo y viviendo ese consuelo, nosotros podemos consolar a los demás. Particularmente aquí hablando de nuestro contexto de la iglesia de Cristo, ¿no? Nosotros podemos consolar a los demás mediante el consuelo que hemos recibido de Dios. En otras palabras, nosotros que hemos vivido quizás ese consuelo glorioso de parte del Señor, podemos ir donde nuestro hermano que está en angustia, en tribulación, y decirle, hermano, mira, busca al Señor, porque yo también pasé por eso, por ejemplo. Yo también fui afligido y encontré paz en el Señor. Así nosotros nos podemos alentar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común, hermanos, y es que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, todos hemos sido salvados por Dios y todos tenemos ese mismo Dios que es capaz de consolarnos a todos sin ningún problema. Hermanos amados, podemos nosotros pasar de ser consolados también a ser quienes consuelen a los demás. Y esa es una labor, hermano, de todo creyente. La iglesia está para sostenerse, para levantarse, para exhortarse, para ayudarnos. Esa es la realidad. Y dígame, hermano, ¿acaso no es glorioso cuando usted tiene la posibilidad de consolar a otro hermano? Es hermoso que usted pueda consolar a otro hermano. Sobre todo cuando usted ya ha sido consolado por Dios. El apóstol Pablo, entonces, hablando desde su propia vereda, ¿no? Cómo él ha sufrido por los corintios y cómo ha sido consolado por ellos, él dice entonces, yo también puedo consolarlos ustedes, hermanos. Porque yo he recibido el consuelo de Dios. Ahora, hermanos, como hemos dicho, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, las dificultades, es algo con lo que cada uno de nosotros va a seguir lidiando y lidia, y va a seguir lidiando toda la vida. Pero nosotros tenemos en la Escritura promesas preciosas, hermanos. Una de las más quizás importantes y totalmente general y clara es la de Romanos 8:28. Romanos 8:28 es un texto que quizás debería saberse de memoria, ¿no? Porque es algo que debe ser parte de nosotros mismos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Hermanos, nosotros como creyentes que hemos sido llamados por Dios, hermanos, tenemos que saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Alguien por ahí pensará, hermanos, que cuando uno llega a la fe, cuando uno llega a Cristo, se olvida, ya es como una promesa, ¿no? Yo llego a la fe y se olvidan las dificultades. No, hermano. Es más, podríamos pensar que es todo lo contrario. Cuando usted realmente quiere llegar a la fe y cuando quiere acercarse a Cristo, prepárese porque vienen las tribulaciones, vienen las dificultades. De hecho, así lo dice el mismo Hechos 14:22. El apóstol Pablo dice estas palabras. O no es que las dice el apóstol Pablo, esta es la acción de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Es Lucas que estaba relatando lo que el apóstol Pablo hacía. Lucas 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo, en ese contexto en el cual está diciendo esto, había sufrido un dolor de cabeza importante. No había sufrido un dolor de cabeza. Lo habían dejado plantado un hermano. Un hermano le hizo un desprecio. No. El apóstol Pablo ha sido apedreado en Listra, hermano, cuando escribe esto. Y lo rescataron sus hermanos pensando que estaba muerto. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo eso. Nosotros estamos muy lejos de eso, hermano. Muy lejos de ser apedreado hasta la muerte. El apóstol Pablo lo dejaron ahí pensando que ya estaba muerto. Sus hermanos lo rescatan. Y el apóstol Pablo inmediatamente se levanta y empieza entonces a exhortar a los hermanos diciendo que no abandonen la fe porque tenemos que pasar por tribulaciones. Hermanos, esto es algo realmente claro. Ahora, alguien podría pensar que Romanos 8:28 entonces está mal, porque ¿cómo le va a ayudar al apóstol Pablo a ser apedreado de esa manera? Bueno, sí, hermano, sí, lo ayudó.
¿De qué maneras? No podemos entenderlo quizás en todo su esplendor, pero sí podemos decir que eso fortaleció su fe, que era una prueba que él quizás también superó. Hermanos, todo sufrimiento, todas las cosas que nosotros pasemos, hermanos, trae su fruto para bien. Es así como el apóstol Pablo entonces nos sigue diciendo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El apóstol Pablo sufrió por el nombre de Cristo, hermano. ¿Cierto? Cuando nosotros encontramos estas palabras de las aflicciones de Cristo, generalmente el apóstol Pablo está hablando de las aflicciones que se sufren por el nombre de Jesús. Y hermanos, cuando hablamos de las aflicciones por el nombre de Jesús, no solamente son las que pasamos cuando estamos predicando el Evangelio. No. Nos referimos a todas las aflicciones que pasamos como creyentes cuando decidimos caminar en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos caminar en Cristo, hermanos, tenemos que empezar a trabajar nuestro perdón. Y personas que son del mundo nos van a pasar a llevar y tenemos que perdonar. Personas ajenas o circunstancias ajenas van a poner a prueba nuestra propia fe y nosotros tenemos que aprender a sufrir. A eso se refieren las aflicciones que nosotros pasamos en Cristo, pues son muchas. Muchas dificultades, muchas luchas que nosotros tenemos. Muchas son las cosas que nosotros vamos a pasar, hermanos. Difíciles. Pero tengamos claro algo. Si nosotros queremos caminar en Cristo, tenemos que tener muy claro, que las aflicciones van a venir. El cristianismo no es para cobardes, ¿cierto? Para nada. El cristianismo es para valientes. De hecho, el mismo Jesucristo dice en un texto, vamos a leerlo, que es maravilloso. Lucas 14, versículo 28 al 33. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Estas son palabras bien duras, ¿no? Pero son palabras dichas por el mismo Jesucristo. Cuando nosotros decidimos caminar en la fe, hermanos, vamos a perder y vamos a incluso perder todo debemos perder. O estar dispuestos a perder todo. Y eso realmente nos cuesta, pues, hermano. Nosotros nos aferramos a las cosas. Nos gustan nuestras cosas, nos gusta nuestra paz, pero cuando nosotros caminamos en Cristo tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Y si no estamos dispuestos a sacrificar, ni estamos dispuestos a sufrir, entonces no estamos dispuestos a seguir a Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, va a venir con obvias tribulaciones. Ya sea porque nuestro carácter debe ser moldeado, ya sea porque no vamos a tener los mismos accesos a las cosas, ya sea porque tenemos que callarnos, o ya sea porque alguien va a abusar de nosotros porque nosotros defendemos el nombre de Cristo. Hermanos, la tribulación para los creyentes es algo inherente al cristianismo. El cristianismo siempre va a venir acompañado de algún tipo de tribulación. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos, hermanos? Tenemos un Dios maravilloso y un Dios que nos consuela. Tenemos un Dios que nos sostiene en momentos de angustia. Tenemos un Dios que nos socorre en momentos de debilidad. Tenemos un Dios que es el Padre de la consolación. Tenemos un Dios en quien refugiarnos, hermanos. Alguien podría preguntarnos, pero bueno, ¿y si Dios, que es soberano, todopoderoso y tiene la posibilidad entonces de eliminar el dolor y el sufrimiento de la iglesia, ¿por qué no lo hace? Es una pregunta válida, ¿no? Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Y para muchos, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no elimina el mal por último de toda la iglesia? ¿Por qué no le quita el sufrimiento a la iglesia? Hay muchas formas de responder eso. Pero yo me voy a quedar en una respuesta y voy a responder con una pregunta, de hecho. Voy a responder a esta pregunta con otra pregunta. Esta es la pregunta. ¿Es posible que el sufrimiento traiga algún beneficio al creyente?
La respuesta es sí. La respuesta es totalmente sí. Entonces, ¿puede un Dios todo lleno de bondad y amor permitir el sufrimiento de los creyentes? La respuesta es sí. Y eso, hermanos, lo encontramos justamente en la Biblia también. Romanos 5:35. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación, hermanos, el dolor trae un fruto hermoso. Por lo demás encontramos otra cosa importante, y lo vemos en la misma vida del apóstol Pablo. Fíjense, 2 Corintios, lo vamos a leer quizás en unos meses más. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados hermanos, las diferentes circunstancias que nosotros tenemos, las diferentes dificultades que nosotros podamos pasar, las diferentes afrentas que nosotros podamos sufrir, no están fuera del control de un Dios amoroso. Pero para nosotros, hermanos, son un tremendo puente para llevarnos a Cristo. ¿Se ha fijado usted, hermanos, que cuando usted está más débil, cuando usted está más necesitado, es cuando con más pasión se acerca a los pies de Cristo? ¿No se da cuenta que cuando las cosas están súper bien, como que incluso se olvida de Dios? Cuando toda la mar está calma, ¿no? Usted ni ora, por mano, ni se acuerda de orar. Pero cuando está en aflicción, oye, usted, hermanos, es un as de la oración. Y se somete, ¿cierto? Y se mete en un momento de intimidad con Dios glorioso. ¿No le pasa eso? A todos, a todos. Porque nuestros corazones son muy perversos. Entonces, a la luz de eso, bendita la tribulación, hermanos. Debemos, como creyentes, entender el dolor y la tribulación de la perspectiva correcta. Una oportunidad para ir a Cristo. El Señor es muy sabio, hermanos, y sabe que cuando nosotros somos más débiles es cuando más podemos ver el poder de Dios. Entendamos, hermanos, que el pasar tribulación es una tremenda oportunidad de poder disfrutar del carácter bondadoso y compasivo de Dios. Así que, hermanos, les invito a que podamos reflexionar en eso. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, Padre de misericordia y consolación, damos gracias a usted, Señor, por su amor, porque podemos verlo, podemos disfrutarlo, Señor, cuando somos débiles, cuando no podemos más, Señor, y decidimos soltar y de luchar con nuestras propias fuerzas, y decidimos confiar, Señor, en usted. Usted nos decepciona, Señor, y nos muestra esa gloriosa mano de amor, de consuelo y fortaleza que llena nuestros corazones de gozo y paz. Gracias le damos, Señor, incluso por las tribulaciones, por las dificultades, por las aflicciones, Señor, porque ocupan un lugar importante para llevarnos a nosotros mismos a sus pies. Gracias le damos a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.